tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Se comienza a cerrar un ciclo. Así calificaron las autoridades el acuerdo con dos cadenas de farmacias que permitirá entregar compensaciones. Una conciliación que se da a más de una década de conocerse el primer caso de colusión en nuestro país y que no ha estado lejos de la polémica. Pero ¿cómo se van a entregar los dineros? ¿Quiénes califican? Lo vemos en la nota de José Ignacio Atenas. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció la colusión. Sí, porque las tres cadenas más grandes de farmacias sí se pusieron de acuerdo para subir los precios de unos 200 medicamentos. Un caso que remeció a nuestro país. Los chilenos se enfrentaron por primera vez a la colusión, un hecho que a más de una década comienza a escribir sus últimas páginas. Hoy día estamos cerrando parte de este capítulo. Hubiéramos querido que se hubiera cerrado completamente. Y es que el CERNAC, junto a representantes de los consumidores, llegaron a un acuerdo con dos de las tres cadenas de farmacia que se coludieron entre diciembre del año 2007 y marzo del 2008, conciliación en la que se compensará a 53.000 personas por un monto de 22.000 pesos. El acuerdo lo encuentro bueno, excelente, porque igual que lo que pasó con el Confol. Poco, demasiado poco, para todo lo que han robado. Que todo tipo de reparación que quieren hacer las farmacias es poco con el daño que han hecho. Me parece bien, en beneficio de la gente que va, el aporte. Pero ¿por qué 53.000 personas y no la totalidad de los chilenos, como fue el caso del papel tisú? Nosotros creemos que es más importante en este caso distribuir un monto que es incluso mayor al sobreprecio que se pagó de medicamentos éticos para tratar enfermedades graves, que aquellos otros medicamentos que también son parte de la colusión, pero que además de ser de menor valor, son de menor vulnerabilidad. Para eso, el CERNAC determinó a las 53.000 personas que consumieron medicamentos involucrados en la colusión de acuerdo a los siguientes criterios: gravedad de la enfermedad, frecuencia de uso del medicamento, efectos del medicamento e inexistencia de alternativas. Si es así, bueno, bien por ellos, pues. Que sea justicia, aunque sea poquito. Todas aquellas empresas que estén coludidas deberían pagar algo. Como que da lo mismo si te llega algo bien y si no... Comienza el esperado pago de los 7.000 pesos por la compensación del papel tisú. Más de 12 millones de chilenos recibirán el monto de manera automática a través del Banco Estado. Pero lo que sí se replica al caso del papel tisú es una de las modalidades de pago. Acá Banco Estado tendrá un rol protagónico. Se realizarán transferencias a las cuentas RUT y aquellos que no tengan deberán retirar el dinero en sus sucursales. Pero ¿cómo sé si califico con el beneficio? La respuesta estará en la página web micompensación.cl. A partir del día de hoy van a poder saber si ellos van a ser beneficiados con esta compensación. Para eso basta con señalar el RUT y algunas preguntas frecuentes para determinar la identidad de la persona que está consultando. Sin embargo, estas compensaciones no dejaron a todos conformes. De los 27.000 millones de pesos que la Fiscalía consideró que se había defraudado, el CERNAC hoy día anuncia un acuerdo por menos del 5%. Es un muy mal acuerdo a nuestro juicio. Pero el proceso no ha estado exento de polémicas. Solo Cruz Verde y Salcobrán aceptaron el acuerdo. Esta última se refirió a través de un comunicado. Esto nos permite poner un punto final a un hecho doloroso y lleno de aprendizajes para nuestra empresa. Caso opuesto al de Farmacias Ahumada, que no formará parte de esta indemnización. La razón, a través de un comunicado, señalaron que tomaron esta decisión porque se desconocía el rol distinto que ha tenido la cadena en todo el proceso judicial. Uno de los puntos destacados, el compromiso de compensar a los consumidores con 2.500 millones de pesos. La opinión del CERNAC es que eso no es efectivo. Eso no es efectivo porque la empresa ofreció un mecanismo de compensación en el cual solo distribuyó en dinero en efectivo a consumidor afectado un monto cercano a los 170 millones de pesos. Se le dieron todas las facilidades a FASA, reconociéndole lo que efectivamente había compensado, pero que tenía que asumir lo que había dictaminado el tribunal. Seguiremos litigando con ellos, así como hemos estado más de 10 años, tendremos que seguir la cantidad de años que sea suficiente. Caso que seguirá en los tribunales con la cadena FASA, mientras el resto comienza a cerrar el capítulo del primer escándalo de colusión que ha enfrentado la libre competencia y los chilenos. Martín Pradena fue formalizado por una sexta acusación de abuso sexual contra un adolescente. Esta agresión habría ocurrido en el año 2012, cuando la presunta víctima tenía solo 16 años. El imputado permanece en prisión preventiva por otras 5 imputaciones de carácter sexual contra 5 mujeres, entre ellas Antonia Barra. Lo quería parar para
Custodiado por un gendarme vistiendo camisa negra y con una mascarilla del mismo color. Así enfrentó una nueva formalización en su contra Martín Pradenas Diur. Durante un día del mes de marzo... La audiencia telemática comenzó a las 8:30 de la mañana de este miércoles, momento en que el Tribunal de Garantía de Temuco le imputó el nuevo delito denunciado por una mujer que dijo haber sido agredida por Pradenas en el año 2012 y cuando solo tenía 16 años. Fue atacada furtivamente por el imputado, de manera intempestiva es abordada en el marco de una celebración, momentos que es aprovechado por el imputado para efectos de llevar a cabo actos de significación sexual y de relevancia en su contra, efectuándole tocamientos en distintas partes del cuerpo. Personas que estaban en aquel lugar dan cuenta o coinciden de cierta manera con algunos aspectos de la declaración de la víctima y esto permite ir reconstruyendo lo que ocurrió en el pasado. Ella dice que la víctima hizo la denuncia en julio de este año, es decir, 8 años después, por lo que la defensa solicitó al tribunal que no se considerara. Vamos a solicitar que se dicte sobreseimiento definitivo en orden a que este hecho se encuentra prescrito. Este tribunal concuerda con la posición de la Fiscalía y de la querellante en el sentido que no se requiere una sentencia definitiva condenatoria para determinar que se ha cometido un nuevo crimen o simple delito. Así, la jueza Luz Arancibia acogió la denuncia y dio pie al inicio de la 6ª investigación en contra de Pradenas. Y lo relevante al respecto es que, no obstante el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho, la comisión de otros delitos de manera posterior fue interrumpiendo esos plazos de prescripción que establece la ley. La acusación, o en general los querellantes y el fiscal necesitan, para reforzar la debilidad de las pruebas en esta causa, juntar más denuncias y ojalá tener mayor número de formalizaciones. Pero yo debo recordar que en este tipo de asuntos relativos a delitos, lo importante no es el número, sino que lo importante es que exista la evidencia que pruebe los delitos que se denuncian, lo que aquí no ocurre. Apreciación de la defensa que se contrapone a la de los querellantes. Se trata de una resolución que acoge en forma íntegra los argumentos que hemos expuesto, particularmente por la Fiscalía y este querellante. En un fallo totalmente fundado por el Tribunal de Garantía de Temuco, no así en fallos anteriores, lo que nos deja muy conformes sobre la perspectiva que se está aplicando respecto de este caso en particular y en general también respecto de otros delitos de la misma naturaleza. Así suman 7 delitos en contra de Martín Pradenas, 5 abusos sexuales y 2 violaciones, con 6 víctimas distintas, una de ellas, Antonia Barra, a la que el imputado habría abusado y violado, según lo expuesto por la Fiscalía, que ahora tendrá plazo hasta el 21 de febrero para finalizar la investigación en su contra, tiempo que Pradenas pasará en la cárcel de Valdivia. A Colombia buscan repatriar el cuerpo de quien habría sido la primera víctima del presunto asesino en serie de la Alameda. El imputado será formalizado este viernes y Carabineros no descarta que haya participado en más crímenes. Gracias. Le gustaba mucho divertir a la gente en los semáforos, salía con sus muñecas a bailar. De este muchacho no sé si estará enfermo, un psicópata, no sé qué pasará. Edwin y John llegaron a las 8 de la mañana al servicio médico legal. Un miércoles agitado. Han pasado 11 días del asesinato de Carlos Andrés Rivas, de 35 años. Fue atacado, según la indagatoria, por Diego Alexander Díaz Restrepo. Dicen que la víctima no estaba en situación de calle, arrendaba con ellos en Independencia. Hace 1 mes y medio, porque él se separó de la mujer, entonces llegó a mi casa. El asesino, por lo que vemos, solamente mataba gente indefensa, que no se podía. Mi sobrino, yo creo que en ese momento se había tomado unas cervezas en el cual no se puede defender, ¿se entiende? Ahí donde el otro lo ataca por la espalda. La víctima es oriundo de Palmira, de Colombia, aunque llevaba 10 años en Chile, soltero y sin hijos. El cuerpo de Carlos Andrés fue encontrado la mañana del domingo 1 de noviembre en Alameda con Ecuador, el primer hallazgo de una serie de homicidios que fueron descubiertos durante la semana. Es una persona que
que tiene esa psicosis de asesino, de matar, y va matando sin piedad y sin razón alguna. Este muchacho no sé si estará enfermo, un psicópata, no sé qué pasará, si se transforma y cualquier persona que hay por ahí en defensa la ataca. Según el OS9, unidad a cargo de la investigación, Diego Díaz Restrepo actuaba con alevosía y huía del lugar. Los ataques que él profería contra esta persona eran varios, o sea, había una serie de lesiones que presentaban las víctimas que fallecieron. No se descarta que en otras víctimas, la investigación está en pleno desarrollo. La detención del acusado se amplió hasta este viernes, cuando será formalizado a las 9 de la mañana. Quedan diligencias como el resultado de autopsias y peritajes en el departamento del imputado. Sin embargo, la defensa de Diego Díaz Restrepo adelantó que revisarán los antecedentes de la carpeta investigativa, cuestionan la legalidad de la detención. La declaración que prestó nuestro representado en circunstancias que no se dio aviso a la defensa ni se le hizo ver al imputado que efectivamente él podría y tenía el derecho y la garantía constitucional de poder ser asistido por un abogado defensor desde las primeras etapas del procedimiento. La Fiscalía buscará la prisión preventiva. El gobierno, en tanto, querellante en la causa, apuesta a que la pena sea de varios años en la cárcel para que, una vez cumplida, sea expulsado de Chile. Naturalmente, esa persona cumple su condena y cuando cumple su condena deja de cumplir cualquier requisito que le permita residir en Chile, por lo tanto se materializa su expulsión inmediatamente. Peritajes pendientes para una expectante audiencia. Las familias de las víctimas piden justicia, mientras que la de Carlos Andrés Rivas trabaja en la repatriación del cuerpo. No existió manipulación de datos, eso aseguró el exministro Jaime Mañalich, quien por 5 horas y en calidad de imputado declaró debido a la investigación en su contra por las presuntas negligencias que se habrían cometido en el manejo de la pandemia. Mañalich insistió que el conteo de la plataforma EpiVigila tenía errores. Flavia Cordela tiene más detalles. Quiero detenerme en esto, señor magistrado, un segundo. Deténgase en lo que usted quiera, si es su declaración, don Jaime. Fue su primera declaración en calidad de imputado. El exministro Jaime Mañalich enfrentó la investigación que la Fiscalía lleva en su contra por presuntos delitos cometidos bajo su administración durante la pandemia. Se quedó un poquito pegado. Está en silencio. Problemas técnicos superados. La defensa del exministro estuvo centrada en demostrar que el sistema de conteo de contagiados y fallecidos tenía debilidades y que no hubo mecanismos paralelos. Conteo que tenía la plataforma EpiVigila fallecidos, primero tenía errores, fallecidos que no estaban fallecidos, ya mencioné. Pero además era incompleta en su información. Quiero enfatizar este punto. EpiVigila hasta el día de hoy es completamente dependiente de la notificación de los médicos notificadores. Más de 2 horas de declaración y Mañalich cerró así su intervención. Aquí se ha dicho que por mecanismos desconocidos para mí se habrían dado instrucciones de ocultar o manipular. Todo el esfuerzo ha sido aumentemos la información, aumentemos la data. A Mañalich lo han acusado de ocultar datos durante la pandemia. Ese fue uno de los fundamentos de la acusación constitucional que enfrentó en el Congreso y que no prosperó. Don Jaime, ¿escucha al fiscal? Dedo para arriba, audio chequeado y el turno fue de la Fiscalía, quien insistió en el tema de la veracidad de los datos entregados por el Ministerio de Salud. ¿Sumó o no sumó? Básicamente, las cifras del día. ¿Y cuál comunicó? ¿La más alta o la más baja? Esa es la pregunta. El señor fiscal insiste en que la única operación matemática buena es sumar. A veces hay que sumar, a veces hay que restar. Y lo que se trata es obtener el dato más confiable. Que aquí no hay ninguna manipulación. Y ruego a la Fiscalía que se abra a entender la veracidad y el mecanismo de colección de datos. Tras 5 horas de audiencia se dio por finalizada la primera jornada. Este jueves el exministro de Salud continuará prestando declaración ante el 7º Juzgado de Garantía. Incidentes y enfrentamientos con carabineros marcaron la velatón tras la muerte de un ciclista en Maipú. Un hecho lamentable que vuelve a poner el foco sobre las vulnerabilidades de peatones y ciclistas. Esto a 2 años de la implementación de la Ley de Convivencia Vial.
si tú chocas un auto a un ciclista, el auto sale dañado. Si un auto choca a un ciclista, mata a la persona. Ellos prefieren perder la vida en un segundo que un segundo en la vida. Frases que resultan más elocuentes tras lo ocurrido este martes en Maipú. Un joven ciclista falleció tras ser atropellado por un vehículo particular y mientras se investigan responsabilidades, sus cercanos piden justicia. 300 personas fueron parte de una velatón que terminó con incidentes y enfrentamientos con carabineros. Que las personas respeten los que andan en vehículos, respeten a los ciclistas, que no sean imprudentes. Padre, hijo, vecino de apenas 30 años, la tragedia vuelve a golpear a los ciclistas de nuestro país. Fue atropellado por el conductor de una camioneta. El automóvil que colisionó con otro vehículo la atropelló cuando iba en su bicicleta. Cada muerte duele y pone en la palestra la vulnerabilidad en modos de transporte. Entre noviembre del 2017 y octubre del 2018 hubo 91 ciclistas fallecidos según CONACET. Fueron estos hechos, entre otras cosas, los que llevaron a implementar hace 2 años la Ley de Convivencia Vial. Equiparar espacios, evitar accidentes y generar empatía son parte de su esencia, pero ¿se respeta realmente esta convivencia? Pucha, en realidad es súper hostil como el tema de ser ciclista en la ciudad, sobre todo en una ciudad como Santiago, donde no hay cultura vial. Yo ando con un casco con luces, ando con mi luz en la noche y aún así no es suficiente para yo sentirme seguro. ¿Cómo es la convivencia entre los camiones, los autos y los ciclistas? Igual los que manejamos igual en el móvil, de repente uno es responsable. El ciclista también tiene responsabilidad y yo me he topado con casos que por adelantar, por llegar antes, no sé a dónde tengan que ir, andar compitiendo entre ellos, por quién tiene la mejor bici, por quién tiene la mejor resistencia, pasan los rojos. En la región metropolitana se estima a diario hay más de 1,5 millones de viajes en bicicleta. Un recorrido por algunos puntos de la capital permite apreciar escenas donde el colapso, las imprudencias y la falta de educación vial son evidentes. Una preocupación para ciclistas precavidos como Andrés, quien se moviliza con su hija cada día. Hay conductores de autos imprudentes, hay vehículos, hay ciclistas imprudentes, hay peatones imprudentes. Entonces la responsabilidad de quien se sube a una bicicleta la tenemos claramente asumida. Pero hace falta mucho de la otra parte, del conductor de vehículos. La base de esta ley es crear conciencia en las personas y una seguridad en las calles, que finalmente lo que queremos es que haya seguridad para todos los usuarios en las vías y que las personas puedan llegar al final del día a sus casas y no tengan que sufrir un siniestro de tránsito. Los ciclistas se toman las calles y la palabra la muerte del joven de Maipú volvió a poner en la palestra las falencias de la ley. Según diversas organizaciones, si un año antes de la ley hubo 91 ciclistas fallecidos, implementada esta la cifra bajó a 82 víctimas fatales. Finalmente, el último año el número de ciclistas fallecidos en accidentes fue de 99. ¿Cómo ha sido la convivencia vial justamente en estos 2 años? Yo diría que ha sido aún peor que antes, cuando las condiciones en la calle no están dadas para que realmente cualquier persona se sienta segura en bicicleta. Queremos obviamente que eso cambie, que esa visión cambie y que se vea la vulnerabilidad que tienen estos ciclistas y esto se consigue, reitero, con educación, cultura, pero con señales claras de los gobiernos de turno. Un poco inseguro por parte de los autos, ¿cachai? Que andan, a veces te tiran los autos encima. Anthony, repartidor de comida, fue atropellado hace 3 semanas por un vehículo que excedió la velocidad. Este es uno de los puntos vitales para la autoridad que busca acelerar la aprobación de la ley, que crea un centro automatizado que permita fiscalizar los excesos de velocidad. Lo que hoy día principalmente nos falta es, por un lado, un control eficaz de la velocidad a través de cámaras que controlen automáticamente la velocidad. Esto es el CATI que estamos teniendo en el Congreso, que estamos impulsando fuertemente como el Ministerio de Transporte y como CONACET. Una muerte que golpea a los ciclistas. Pese a los esfuerzos, la verdadera convivencia vial solo muestra que peatones y ciclistas siguen siendo los más desprotegidos. Un oscuro final de su presidencia parece estar enfrentando Donald Trump en Estados Unidos. A los rumores sobre el posible divorcio con Melania Trump se han sumado las reveladoras declaraciones de su ex esposa y el cada día menor respaldo de parte de sus partidarios. Casi una semana estuvo Donald Trump alejado de la vida pública. Fue en la conmemoración del Día de los Veteranos de Guerra que el mandatario reapareció este miércoles, pero sin dar declaraciones.
Su último discurso lo entregó el jueves pasado cuando acusó fraude electoral sin mostrar pruebas, lo que provocó la interrupción de la transmisión por parte de varias cadenas televisivas. Thank you very much. Thank you. Sus acusaciones y su negación a aceptar la derrota están causando problemas a nivel nacional, pero también dentro de su propia familia. Donald is a fighter. He loves this country and he fights for you every single day. I do not always agree with the way he says things, but it is important to him that he speaks directly to the people he serves. Estas fueron una de las últimas declaraciones de su esposa, Melania Trump, en un acto público previo a las elecciones. Su discurso, sumado a rumores de problemas matrimoniales, han llevado a que la prensa local especule sobre un posible divorcio cuando él deje el cargo. Ni ella ni la Casa Blanca han desmentido estas versiones. La actitud dominante del presidente es algo que su exesposa y madre de sus 3 hijos mayores, Ivana Trump, conoce muy bien. Por eso no se sorprendió cuando en una entrevista le preguntaron por su rechazo a asumir la derrota. No le gusta perder, así que va a luchar, luchar y luchar. Tiene que salir a declarar que perdió, pero odia ser un perdedor. Eso sí, lo sé con certeza. Mientras su hijo Donald Trump Jr. lo motiva a seguir dando la batalla legal por los votos, la primera dama y el esposo de su hija Ivanka, Jared Kushner, le habrían sugerido detenerse por el bien del país y la familia. Petición ignorada por el mandatario, cuya agenda ha incluido terminar con el programa de asistencia en salud conocido como Obamacare, una de las banderas de campaña del presidente electo Joe Biden. Let's be absolutely clear about what's at stake. The consequences of the Trump administration's argument are not academic or an abstraction. For many Americans, they are a matter of life and death in a literal sense. Este programa fue creado por el expresidente Barack Obama hace 10 años para ayudar a los más vulnerables. Trump busca llevarlo ante la Corte Suprema para eliminarlo del sistema. Sin embargo, desde el mismo Congreso aseguraron que terminar con él sería algo prácticamente imposible por su importancia en la última década. La lucha de Donald Trump por seguir en el poder ha causado problemas también dentro de su propio partido. Mientras algunos republicanos lo apoyan, como el vicegobernador de Texas, que ofrece hasta $1 millón para quien entregue pruebas de fraude, otros le piden que respete los resultados electorales y deje actuar la democracia del país. Yeah, I don't think we're going to have an interrupted transition to whoever is the next administration. I think we ought to quit all the hand-wringing and not act like this is extraordinary. We're going to get through this period and we'll swear in the winner on January the 20th, 2021, just like we have every 4 years since 1793. Mientras Donald Trump continúa férreo en su lucha por no perder la presidencia, el diario The New York Times publicó en su portada que no existen pruebas para alegar fraude electoral tras hacer una consulta a los funcionarios electorales de todos los estados. Así, el mandatario cuenta cada vez con menos apoyo en su cruzada, la que parece no tener una luz al final del túnel. Y en nuestro país, el segundo retiro del 10% dio un importante paso en su tramitación este martes y de continuar avanzando en el Congreso, los recursos podrían llegar la primera semana de diciembre. Un proyecto que tensionó nuevamente la relación entre la oposición, el oficialismo y el gobierno, que busca sacar adelante la reforma al sistema de pensiones. Jaime Quesada con el informe. Este es un proyecto que unió a prácticamente toda la Cámara de Diputados. Se ha dado una votación que es masiva, hay que aceptarlo, es parte de la democracia. Entregar ayuda y tranquilidad a las familias chilenas, sobre todo a la clase media. No es nada para celebrar, para variar, esta crisis la van a tener que pagar los trabajadores. Los diputados y diputadas dijeron sí, mayoritariamente al segundo retiro del 10%. Necesitaban 93 votos, querían conseguir 103, pero finalmente 130 parlamentarios apoyaron la iniciativa. No es una buena idea que para proteger en estos tiempos de emergencia estemos sacrificando significativamente las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados de nuestro país.
Los diputados acordaron además crear un mecanismo voluntario de restitución o devolución del retiro a través de un aumento del 5% de la cotización y rechazaron poner impuesto a quienes ganen más de 2,5 millones de pesos y retiren su ahorro. Si una persona desea devolver los fondos que retire en esta ocasión, podría hacerlo para un afiliado promedio en un plazo aproximado de 4 o 5 años. Este viernes, la Comisión de Constitución del Senado comenzará a discutir el proyecto y si se repite el cronograma del primer retiro, el dinero podría llegar la primera semana de diciembre. La Asociación Gremial de Asesores Previsionales llama a los cotizantes a tomar una decisión informada. Para que sepan cuál va a ser el efecto que va a tener en el futuro y ustedes mismos deciden si eso va a ser o no relevante para ustedes. Impacto futuro al que también se refirió el Banco Central. Mario Marcel pidió considerar los alcances del segundo retiro y sus características. Probablemente van a ser afiliados de mayores ingresos o de mayor edad, dado que por definición serían personas que ya hicieron un retiro, probablemente dedicarán una proporción menor a la anterior al consumo. O sea, es importante hacer ese contraste. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el gobierno insistió en que es incompatible el retiro con la reforma previsional que empujan en el Senado. Creo que la principal pregunta es cómo tenemos pensiones dignas, cómo mejoramos las pensiones, y eso supone una reforma de pensiones y supone que no podemos hacer al mismo tiempo dos cosas que son contradictorias. Avanzar en solidaridad o fortalecer el ahorro individual son preguntas que nuevamente rondan en el oficialismo y en la oposición, justo cuando entran al debate por la reforma a las pensiones. Y no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante este proyecto. Yo diría que esa es la principal falta. Lo que se ha producido de facto es una contrarreforma previsional que camina en sentido contrario y hace más difícil, creo yo, mejorar pensiones a futuro. Falta de acuerdo en una reforma que para el gobierno es insostenible. Si se hubiese aprobado la reforma a las pensiones hace 9 meses, ya habrían habido 800.000 personas que habrían mejorado sus pensiones, especialmente mujeres y familias de clase media. El segundo retiro del 10% avanza en el Congreso y en paralelo el gobierno empuja un acuerdo para destrabar la tan esperada transformación del sistema previsional. Dijeron que el apoyo que recibió el segundo retiro de fondos es responsabilidad del gobierno, que no quieren seguir pagando costos y que la relación con la moneda cambiaría. La crítica es de parlamentarios de Chile Vamos, que intensificaron sus cuestionamientos al Ejecutivo. El deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno, respondió el ministro Monkever. En el informe de Marian Basso tenemos más detalles. Por supuesto que hay un quiebre. Lo de ayer es una señal clara de que tenemos diferencias. No puede ser es que uno vea un gobierno casi arrinconado y temeroso. Siempre el deporte nacional es echarle la culpa al gobierno de turno. Nuevo quiebre en el oficialismo, distanciamiento que este martes se hizo evidente tras la aprobación en la Cámara de Diputados del segundo retiro del 10%. 55 de los 130 votos a favor fueron de Chile Vamos, aunque el gobierno rechaza la iniciativa. El comité político con estrenado ministro del Interior nuevamente no pudo alinear a los suyos, sumando otra derrota para el gobierno, una que provocó duras advertencias en el sector. La relación de esta bancada va a cambiar con el gobierno. No estamos dispuestos a seguir asumiendo los costos por la falta de una línea clara. Las recriminaciones continuaron este miércoles. El tono no cambió, de hecho se endureció. La UDI centró sus críticas en la figura del ministro de la SECPRES, Cristian Monkever, unas que comenzaron a surgir en la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez. Si por esos días se dijo que no se le defendió correctamente, ahora las críticas se intensificaron por el manejo político previo a la votación del 10%. No queremos ser parte solamente de los costos y estar en las malas, sino que también en las buenas. Es importante que nuestro proyecto político tenga futuro y para eso me parece que el gobierno tiene que escuchar más. En privado, parlamentarios de la UDI han expresado que esperan la salida de Monkever en el ajuste ministerial, que dejará fuera del gobierno a los miembros del gabinete que desean postular a cargos públicos. ¿Se siente incómodo con esa relación con la UDI, usted en particular? Nunca, ¿por qué? No, por ningún motivo. Cuando uno gobierna y la ciudadanía confía en uno, hay responsabilidades compartidas, porque no solamente confío en un presidente de la República, confío en un equipo, confío en una coalición. Renovación Nacional también buscó responsables y algunos apuntaron al ministro de Hacienda Ignacio Briones, a quien de inmediato defendió su partido. Lo de ayer fue una crítica contra el
fantasma que tenemos de ministro de Hacienda que no ha sido capaz de entregarle soluciones a las familias chilenas. No sé cómo responderle a un diputado que fue nombrado a dedo y adicionalmente a un diputado que ha venido 4 veces al Congreso. Si hay alguien que le ha puesto el hombro a este proyecto y al proyecto previsional es el ministro Ignacio Briones. Desencuentro oficialista en los pasillos del Congreso, los mismos que a esa hora recorría el interpelado ministro de Hacienda. No me van a ver nunca entrar en ese juego. Con los que dicen que acá no se ha hecho nada, yo los vuelvo a invitar a mirar lo que se ha hecho, en términos de los números absolutos, en términos del contexto regional. Y mientras algunos intentaron poner paños fríos a la disputa, hay que decirse las cosas a la cara, fuerte, duro, pero luego echar para adelante con lo que nos une. Otros, como el vocero de gobierno en Santiago, descartaban cualquier quiebre en el oficialismo. No hay tal cosa como un quiebre, no, para nada. Tenemos una agenda en común de futuro que es demasiado importante para perder tiempo en algunas peleas pequeñas. La próxima discusión se dará en el Senado, que decidirá si el segundo retiro del 10% se convierte en ley de la República. Escenario adverso para el gobierno luego que varios de sus parlamentarios nuevamente anunciaran que apoyarán la iniciativa. Voy a votar a favor. Voy a apoyar el segundo retiro. Lo hago convencido de que no hay otra alternativa disponible. El Estado fracasó, no llegó con la ayuda que la gente necesita. La próxima semana el Senado debería votar en sala la iniciativa que busca un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. De aprobarse sería una nueva derrota para el gobierno que, a pesar del contundente apoyo que recibió la iniciativa este martes, aún no descarta acudir al Tribunal Constitucional. Bueno, y precisamente para destrabar el conflicto entre el gobierno y los partidos de Chile Vamos, el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, decidió viajar este jueves al Congreso Nacional. En la sede del Poder Legislativo se va a reunir con los jefes de bancada de la UDI, RN y Evópolis, con quienes buscará dar una solución a este tenso momento que está viviendo la coalición oficialista. Vamos con otras noticias. El senador Alejandro Navarro fue operado de urgencia. Esto ocurrió en el Hospital Higueras de Talcahuano por una afección cardíaca. El parlamentario permanece todavía internado en la UCI con pronóstico reservado. Llegó derivado de urgencia al Hospital Las Higueras de Talcahuano, pero fue en Chillán donde realizó la primera consulta médica. A eso de la medianoche del martes, el senador Alejandro Navarro era intervenido quirúrgicamente a raíz de una dolencia cardíaca. La operación terminó durante la madrugada. Estamos muy preocupados. Mi madre, que tiene 84 años, está bien, tranquila. Estamos esperando las 48 horas que son cruciales. Horas clave tras ser sometido a una revascularización cardíaca. En palabras simples, la instalación de un bypass producto de un síndrome coronario agudo. Ahora el senador por Biobío está en postoperatorio, con pronóstico reservado a la espera de su evolución. Se realizó una revascularización coronaria que terminó alrededor de las 3 de la mañana. En este momento está en la UCI con pronóstico reservado como todo paciente sometido a cirugía cardíaca. Hasta que termine su recuperación, el senador Alejandro Navarro estará ausente de su labor legislativa. Y vamos a emitir lo más pronto posible, en conjunto con el hospital, la licencia médica, lo cual lo más probable es que va a modificar los quórum de votación. El parlamentario es monitoreado de cerca por el equipo médico del Hospital Las Higueras, recinto donde seguirá internado hasta que mejore su estado de salud. Vamos. Atención con lo siguiente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó a las actividades públicas con polémicas declaraciones. Utilizó un insulto homofóbico en contra de quienes insisten en la gravedad de la pandemia en su país y por primera vez aludió al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden. El Amazonas brasileño ha sido arrasado por los incendios. Solo este año el fuego ha destruido 4 millones de hectáreas, más de 3 veces la superficie de nuestra región metropolitana. Las emisiones de carbono en la zona aumentaron un 9,6%, también por una mayor deforestación durante el primer año de la administración de Bolsonaro, según reveló un estudio oficial brasileño. El tema llegó hasta el primer debate presidencial de Estados Unidos, donde el candidato demócrata, ahora presidente electo Joe Biden, comentó la importancia de la zona y apeló a la toma de acciones. The rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion and say, here's $20 billion. Stop
tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Jair Bolsonaro, uno de los mandatarios que no ha saludado a Biden por su victoria, adoptó una postura desafiante sobre la interferencia extranjera en el Amazonas, haciendo referencia al comentario del presidente electo de Estados Unidos sin mencionar su nombre. Assistimos há pouco aí grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que cuando acaba saliva, tem que ter pólvora. El mandatario brasileño no solo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Joe Biden, también volvió a desestimar los efectos de la pandemia de coronavirus, donde utilizó un insulto homofóbico para criticar la cobertura que han dado los medios a la situación que afecta al país. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Bolsonaro ha subestimado el virus desde que comenzó a principios de año en la región, a pesar del aumento de muertes y contagiados en el país que lidera. La pandemia ya ha cobrado la vida de más de 160.000 brasileños, además de 5,7 millones de contagiados, convirtiendo a Brasil en el tercer país con más casos a nivel mundial. Bueno, y polémica generó la llegada del técnico de Universidad de Chile luego de dar positivo al test PCR. La discusión se da justo cuando el ISP emitió un protocolo que permite el uso del test de saliva, una modalidad anunciada por la autoridad sanitaria en junio de este año. Venía llegando a nuestro país y a su nuevo equipo desde Colombia. El nuevo técnico de la Universidad de Chile, Rafael Dudamel, incluso dio declaraciones a la prensa al aterrizar. Buen día, Rafael. ¿Cómo la llegada a Chile? Hasta ahí nada fuera de lo común, pero tras su llegada se realizó un examen PCR que dio positivo. Según informó su club, a través de un comunicado, Rafael Dudamel fue trasladado a una residencia sanitaria para cumplir con el aislamiento correspondiente. Y agregan que antes de llegar a Chile, el técnico se había sometido a otro examen PCR dando negativo. Aunque en este caso se habría cumplido el protocolo que permite al traer un resultado negativo desde el extranjero eximirse de la cuarentena de 14 días, el gobierno aseguró que será más estricto con los ingresos al país. Las PCR reconocidos en nuestro país van a ser de aquellos laboratorios que tengan un reconocimiento de una agencia reguladora que esté reconocida por la OMS. Pero aquello en que la Seremi de Salud tiene dudas de si ese laboratorio cuenta con el reconocimiento oficial de su agencia reguladora, va a ser reevaluado en el país. El test PCR hasta ahora en Chile solo se hacía con una toma de muestra nasofaringea, un método un tanto invasivo e incómodo, pero a partir de ahora ya hay un protocolo publicado por el Instituto de Salud Pública que permite la toma de este mismo examen, pero a través de una muestra de saliva. La tórula es algo que molesta un poco y la saliva es algo más sencillo y que puede por lo tanto aumentar la búsqueda activa de casos. Con la tórula demorabas más tiempo en tomar muestra y con saliva puedes demorar menos tiempo en tomar muestra. Entonces, claro, puedes aumentar la cantidad de muestreo. El técnico que toma la muestra tiene menos posibilidades de contagio. Un método menos invasivo, más rápido y más barato. Se utiliza en otros países, incluso algunos permiten autotestearse en casa, algo que no estaría contemplado todavía en Chile. Su implementación se había anunciado hace varios meses. Durante la próxima semana se va a implementar progresivamente, pero esperamos que sea la norma general a fines del mes de junio, el testeo de PCR mediante el uso de muestras de saliva. Desde agosto hasta ahora se trabajó en un protocolo para unificar las tomas de la muestra, uno que tiene algunas recomendaciones para el paciente. 30 minutos antes no debe ingerir alimentos ni líquidos, no debe masticar chicle, fumar o utilizar algún tipo de spray bucal. Tampoco debe lavarse los dientes ni tocar sus labios con las manos. Unos minutos antes se puede hacer un masaje en la parte externa, acumular saliva, se le entrega un tubito, ese tubito lo aproxima
acumula saliva y posteriormente la deposita en ese tubo, ojalá sin tocar la parte externa, y posteriormente ese tubo la persona lo tapa y se lo entrega al operador. Se ha comprobado que su efectividad es equivalente a la del test PCR nasofaringio, aunque el uso de la saliva en nuestro país se enfocará para la búsqueda activa de casos y no cuando hay síntomas o sospechas de diagnóstico positivo. 92% de efectividad contra el coronavirus. Este es el prometedor resultado que en fase 3 dio la vacuna rusa. El gobierno de ese país fue el primero en el mundo en adjudicarse el hallazgo de una solución contra el coronavirus. Al otro lado del mundo, Estados Unidos aplicará un tratamiento con anticuerpos a pacientes contagiados. Para ello, el laboratorio obtuvo una aprobación de parte de la autoridad de emergencia. Es un anuncio que dio la vuelta al mundo. Rusia también sorprendió con novedades esperanzadoras. A 2 días del anuncio de Pfizer, el Centro Gamaleya, creador de la vacuna rusa Sputnik V, aseguró que su candidata presenta un 92% de efectividad contra el COVID-19, resultados que son vistos con distancia por parte de la comunidad científica internacional. Mi postura es de optimismo, pero cauteloso, ¿verdad? Esperemos a que los resultados terminen de ser revisados por los comités externos que evalúan los estudios y además esperemos que haya una publicación científica y que sea revisada y aprobada por pares. El gobierno planea administrarla a los rusos en las próximas semanas, mientras que en Venezuela, el primer país latinoamericano en realizar ensayos clínicos de esta vacuna, esperan comenzar el plan de inoculación en abril. El ensayo de la vacuna Sputnik V rusa en Venezuela va muy bien. Vamos a esperar que termine todo el ensayo para poder dar los resultados definitivos. 11 de agosto fue el día en que el gobierno ruso anunció haber dado con el antídoto contra el coronavirus. Sé que ha demostrado su eficacia y forma una inmunidad estable y me gustaría recalcar que ya ha pasado todas las pruebas necesarias. Y fue precisamente esa rapidez en hallarla la que generó desconfianza en la comunidad científica. Es un poco peligroso partir de una vacuna utilizándola como válida cuando tiene solamente estudios de fase 2 que son muy limitados. El fase 3, que es lo que están publicitando en el artículo, estaría por lo menos dando una muestra de que aparentemente sí estaría funcionando. En medio de esta carrera contra el tiempo, la FDA estadounidense autorizó el uso de emergencia del tratamiento Bamlanivimab, nombre complicado como trabalenguas, pero cuyo funcionamiento es más sencillo. Elaborado por la farmacéutica Eli Lilly, suministra anticuerpos capaces de neutralizar el virus, pero en etapas tempranas de la infección. El anticuerpo es una sustancia que nosotros tenemos, entonces en vez de que nosotros los tengamos que producir, que nos demoramos en producirlo, lo que hacen es inyectar los anticuerpos ya producidos en unas células en el laboratorio. El tratamiento es para pacientes COVID mayores de 12 años cuyo diagnóstico haya sido antes de 10 días. Está contraindicado desde los 65 años para personas con obesidad o con cuadros graves. La vacuna genera inmunidad en el individuo, es una herramienta preventiva. El anticuerpo por sí mismo genera inmunidad, pero una inmunidad que es de corta duración. Esfuerzos por combatir la pandemia que todos los días muestran avances. Oxford estaría revelando los primeros resultados la próxima semana y la candidata estadounidense Moderna dentro del mes. Desarrollo científico para erradicar el coronavirus que hasta hoy ha cobrado la vida de más de 1.270.000 personas en todo el mundo. Con masivas y violentas protestas, los peruanos recibieron a la ahora presidente Manuel Merino, quien llegó al Senado con solo 5.000 votos. Acusaciones de corrupción y falta de legitimidad ya afectan al nuevo mandatario del vecino país. Una bandera desgarrada por los disturbios en las calles y un país polarizado por el eterno enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo es el panorama que enfrenta el nuevo presidente de Perú. Pero mientras Merino tomaba posesión de su cargo en las calles, los peruanos se preguntaban con qué legitimidad un Congreso que tiene a más de 60 parlamentarios investigados por la justicia había declarado la vacancia del expresidente Martín Vizcarra sin siquiera investigar las denuncias en su contra. Y realmente aquí, sinceramente, pueden contar, hay más de lo que dieron su voto para vacar al presidente. Yo no pertenezco a ningún partido, pero lo hubieran dejado terminar y de ahí juzgarlo.
Casi una treintena de detenidos dejaron los disturbios de manifestantes que protestaban por la llegada de Merino, un político opositor con una discreta carrera que paradójicamente también está acusado de corrupción. Primer pedido donde protagonizó una controversial comunicación con las Fuerzas Armadas, hecho por lo que luego pidió perdón. Durante su discurso, el antiguo presidente del Congreso, institucional a que entró con apenas 5.000 votos, se mostró consciente de que su llegada al poder no va a aliviar la tensión política. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país, que tenemos que asumirlo con entereza moral y con valor democrático. Para los expertos peruanos, Manuel Merino será un presidente de transición que deberá solo garantizar algo de estabilidad hasta llegar a las elecciones del mes de abril. Creo que este gobierno interino de los próximos meses va a ser un poco más de lo mismo. Yo no creo que va a haber tanto desajuste institucional porque ya lo vivimos, o sea, ya estamos como que en el más bajo nivel de debilidad institucional y esto va a permanecer de esta manera. Pero ¿qué es lo que hace que la institucionalidad peruana padezca de una especie de fragilidad crónica que la desconecta de las necesidades de la gente? Es la debilidad de los partidos políticos, el desarrollo de estos caudillismos efímeros, pero caudillismos finalmente basados en intereses particulares. Bueno, y por supuesto una degradación de la discusión política bastante seria, ¿no? Lo que se ha visto en Perú en las últimas 48 horas, pero en los últimos 3 o 4 años también. Es que ni un solo mandatario peruano en las últimas 2 décadas se ha librado de las acusaciones de corrupción en su contra, y solo en 4 años el vecino país ha tenido 3 presidentes. El último en ser destituido ha sido Martín Vizcarra, quien no hizo ningún esfuerzo para aferrarse a su cargo. Para él, su gobierno ya es parte del pasado. Que vayan a ver otras noticias, ahora soy un simple como un ciudadano. Gracias. Bien, pues usted ha visto que los científicos chilenos han levantado la voz a propósito de Isla Guafo. Estamos con Marcelo Lagos, este llamado mini Galápagos chileno. Marcelo, que estuvo a la venta o está a la venta, que tiene un valor ecológico muy importante y que está hoy día en manos de privados. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Iván, sí, claramente, como tú mencionas, Isla Guafo, Guafo Guapi ha hecho noticia en el mundo desde septiembre, cuando se publicitó, ciertamente, su venta en 15.100 millones de pesos, de acuerdo a el dólar hoy, 20 millones de dólares aproximadamente, ¿cierto? Y claramente levantó la voz de alerta de todos quienes la conocemos, hemos trabajado en ella y comprendemos y conocemos ciertamente la singularidad que la caracteriza. Sí, tenemos una realidad aumentada para precisamente explicar el valor que tiene Isla Guafo, porque incluso lo comentábamos, tú viste un tiempo allí, ¿no? Darwin pasó por allí, se ha rescatado el enorme potencial y el valor que tiene desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Qué es lo que está en juego acá? Bueno, muchas cosas. Por una parte, bueno, la realidad aumentada nos está mostrando un ave, que es la fardela negra, conocida comúnmente, que la mayor colonia del mundo se localiza en esta isla. Hay que entender también dónde se localiza, ¿cierto? Está aislada, está distante, está al sur de Chiloé, más o menos a 50 kilómetros en dirección más o menos suroeste, y eso hace que de alguna forma se haya mantenido en gran parte con sus ecosistemas y sus territorios poco intervenidos. Predomina solamente un faro que lo administra la Armada de Chile, pero en la práctica ahí no hay nada. Lo que sí es que tiene un pasado de uso, tradiciones relacionadas con los pueblos originarios, particularmente las comunidades lapquenches, que permanentemente han hecho uso y han sobrevivido de sus recursos. Muy brevemente ha sido parte del Estado, ha estado mucho tiempo en manos de privados, ¿no? Bueno, como gran parte de los territorios en Chile, desde principios del siglo XX, que existen antecedentes de que Guafo pasó a ser propiedad privada, pero evidentemente antes no era de privados, sino que era de las comunidades y los pueblos originarios que la habitaban y que la siguen frecuentando. Y es por eso, particularmente por la singularidad, por su riqueza en términos de biodiversidad, tanto en la isla misma, pero como en sus ambientes marinos, es que se ha levantado la voz y este grupo de científicos ha visibilizado en la revista, una de las más importantes del mundo, Science, ciertamente la necesidad que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, dé una señal clara de proteger este lugar, porque ciertamente existe mucha incertidumbre cuando queda en la posibilidad de que le intervengan privados. Sí, claro. Medios nacionales e internacionales como The Guardian han también levantado la voz de alerta a propósito de la venta en un sitio que se dedica precisamente a esto, al tráfico de islas. Descubre tu isla privada, 20 millones de dólares. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está en juego en la llamada mini Galápagos chilena? Lo vemos en el siguiente informe.
mes de julio, cuando la venta de la isla sorprendió en medios internacionales. 20 millones de dólares se pedían por 49.000 hectáreas de este territorio que exuda belleza y alberga una gran biodiversidad. Estar acá de un tiempo a esta parte yo lo considero que es seguir el camino de los antiguos. Lo que uno viene haciendo es escuchar ese mensaje que transmite quizás la sangre. Territorio sagrado para comunidades indígenas que han pedido una mayor protección del Estado. El mundo científico los apoya y en una carta enviada a la prestigiosa revista Science alertan sobre el potencial daño de un territorio prístino donde abundan las ballenas. Los suelos contienen mucho carbono, o sea, toneladas, cientos de miles de toneladas de carbono que están ahí y que si se mal usan, si se llega a quemar eso, o se llegan a cortar, o se llega a generar mucha infraestructura en el largo plazo, pueden generar impacto. Es una zona absolutamente especial. Mucha gente le llama las Galápagos de la Patagonia. Cuando uno publica en Science o en Nature, no le llega a la gente. Pero nuestro deber, digamos, es publicar al más alto nivel, de modo que cuando alguien reciba esta carta en Science, la mire, la examine, vea las referencias que hay y decida publicarla. Aquí se mezcla el agua dulce y el agua salada y es esa mixtura la que permite mantener la riqueza de la isla que, de acuerdo a los científicos, debería ser custodiada por las comunidades que siempre han cohabitado en el sector. Tienen tradiciones de uso de los recursos que hay allí, tanto en la costa, en la línea de costa, como en el mar, digamos, que son tradicionalmente sustentables. No son grandes empresas, no van a poder traspasar esa superficie marina a una industria, por ejemplo. Guafo es una batalla, ¿no? Es una batalla que yo creo que el pueblo de Chile no se merece perder. Por ahora, el aviso sobre la venta de la isla no está disponible. Hay líos judiciales en torno a esta propiedad que, junto a otros miles de pequeños islotes, permanecen en manos de privados y corren peligro de sufrir daños irreparables. Bueno, a lo mejor usted ni siquiera sabe bien dónde queda la isla Guafo. Nos decía Marcelo que está al sur de Chiloé. Marcelo, viendo en el mapa, desde el sur de Chiloé es un viaje por mar abierto. Sí. He leído y he conversado, por ejemplo, la Amnistía Internacional Pasara, que conoce muy bien el tema. 4 o 5 horas, ¿no?, de navegación. Claro, ¿no? Y es mar abierto. En rigor, generalmente, bueno, los que vamos por barco, porque otros van en helicópteros, pero en la práctica, quienes van a investigar duro allá, sí, probablemente los que quieran comprar la isla van a llegar en helicóptero. Sí, claramente. Uno por quillón. Por quillón, generalmente te consigues o arriendas una embarcación de un calado importante. Esperas un de ninío, ciertamente, al sur de Chile, y luego cuando la cosa está menos calmada, puedes cruzar. Es un viaje de unos 4 horas, depende cómo esté la marea, ciertamente, el oleaje particularmente, y es un lugar muy aislado. Yo recuerdo haber sido sorprendido en las noches por el ruido de gatos guiñas, haber sido sorprendido en las mañanas por cetáceos que giran y recorren estos lugares. En rigor, es un lugar que te impregnado de vida, de biodiversidad y de una intervención humana casi inexistente. Ya, Marcelo, y si tiene ese valor del punto de vista de la biodiversidad, del punto de vista medioambiental, uno entiende que aquí hay privados que tienen la propiedad de la isla y que ellos, desde su punto de vista, legítimamente pueden querer tener un lucro a propósito de aquello. ¿Qué debiera hacer, en tu opinión, el Estado de Chile con un territorio como este? ¿Es normal que se venda una isla de estas características al mercado como si fuera un bien raíz? Bueno, como tú bien dices, esa normalidad hoy día con el modelo de desarrollo económico que predomina en nuestro mundo, no es raro que se vendan islas, pero evidentemente que llama la atención, particularmente que en un lugar que es ícono del sector norte patagónico, que no ha sido intervenido y todas estas características que la hacen un lugar singular, único, que debe ser protegido. O sea, acá el tema evidentemente es la incertidumbre que existe ante que estos territorios queden en manos de privados. Yo diría que están en manos de privados hoy día. Sí. Pero el Estado puede dar señales, claramente, por ejemplo, porque acá hay intereses. En rigor existe, por ejemplo, y ya se están haciendo las gestiones para crear, y particularmente es lo que mencionan en la carta publicada en la revista Science, de agilizar y fortalecer las gestiones para determinar ciertamente este espacio costero, marino, de pueblos originarios, que es una figura que permite que las comunidades indígenas administren esos territorios, se preocupen de cuidarlos y que mantengan todas sus tradiciones como siempre lo han hecho. Esa figura existe y hay numerosos territorios en esta zona que han sido
sido protegidos del mal uso que ha tenido la Patagonia en mucho tiempo. Todos sabemos lo que pasa con las salmoneras, el impacto, la contaminación de la actividad turística y el descontrol que existe en lugares que ciertamente deben ser conservados por sus características únicas. Ahora, ¿por qué le dicen que es la mini Galápagos chilena? ¿Tiene realmente, porque tú estuviste ahí un mes o algo así, sí, ¿no? ¿Tiene ese valor desde el punto de vista medioambiental del ecosistema que hay ahí? ¿Hay especies que son a lo mejor endógenas, que solamente se dan allí? Aparte de lo endémico, evidentemente, es su aislamiento. Perdón, lo endémico. Su aislamiento que la hace particular, singular. Y es la conservación de lo que tiene, independiente de su flora y su fauna. Es un lugar de entrada al Golfo Corcovado, es un lugar por algo donde convergen los cetáceos, donde hay una fauna particular que de alguna forma representa todo lo que tenemos en el centro, en esta zona patagónica. Y en rigor nosotros estábamos investigando, esta isla se levantó 4 metros para el terremoto de 1960 y todo ese 4 metros. 4 metros, y todo ese proceso evidentemente implicó cambios ambientales y un proceso posísmico interesante de investigar. Independiente de ello, esto es interés de toda la ciencia, no solamente de las geociencias, sino que de las ciencias naturales, de las humanidades, de la práctica. Acá hay un conjunto de elementos que justifican la necesidad de dar una señal clara. Cuidarla, conservarla, es una de las pocas que queda y es la segunda isla más grande que tenemos después de Chiloé. ¿Y por qué tan desconocida hasta antes de esta polémica? Porque está cerca del archipiélago de los Huaytecas, está al sur de Chiloé, y sin embargo, muy honestamente, los medios le habíamos dado poca atención a Guafo. Por una parte eso es bueno, porque si no sí, claro, la saca de la órbita a lo mejor de pero Isla Guafo, pero eso mismo la hace particular, porque está un poco aislada. Está al sur de Chiloé, cargada hacia el suroeste, más o menos 50 kilómetros de Inío, y eso hace que gran parte de todos los interesados en recorrer estas zonas se vayan a la zona de los canales, que son zonas más protegidas para la navegación, un oleaje más calmado. Aquí el oleaje es bravo. Pero particularmente lo medular es de que si la revista, de todo el esfuerzo, desde septiembre que esto ha hecho noticia, pero lo medular es de que no solamente los medios nacionales han hecho noticia de esto, la comunidad científica nacional organizada también ha hecho ruido, pero particularmente hoy día, hace pocos días atrás, la revista Science da un espacio para publicar una carta donde visibiliza a todo el mundo que en rigor esto debe ser abordado de otra forma, y ello implica conservar. En Chile existen las herramientas para hacerlo y sería una muy buena señal del Estado y del gobierno de turno ciertamente acelerar ese proceso de cuidar lo poco que nos queda de este tipo de espacios naturales en nuestro país. Una vez más, hay que escuchar la ciencia para adoptar las políticas públicas. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Vamos con otras informaciones, por supuesto. Casi un centenar de personas pusieron sus autos a la venta en un conocido portal de internet, y fíjese que en cosa de horas una automotora del sector oriente los contactó para comprárselos con una tentadora oferta. El problema es que se vendieron hace meses, pero todavía no hay rastros del dinero. Yo fui a dejar mi vehículo y tenía una oficina. Había gente trabajando, tenían varios computadores. Fuimos nuevamente y ya no tenían nada. Ella me ofrece la venta muy rápido del vehículo. Era una cuestión increíble. El tema es que, ¿dónde está el dinero? No aparece nadie, los celulares están todos apagados. Me cortó. Los supuestos responsables y quienes daban cara, hoy ya no la dan. Juan Pablo, José y Víctor no se conocen, pero hoy junto a otras decenas de personas tienen un enemigo en común, la automotora BIR. En plena pandemia pusieron sus autos a la venta. La mayoría usó el conocido portal de Chile Autos. A las pocas horas de publicados sus avisos, fueron contactados telefónicamente para comprarles sus vehículos en consignación. Y obviamente antes de ir a dejar el vehículo hice la investigación de la empresa, estaba todo limpio, no tenía ningún problema, nada. Fui a dejar el vehículo. Pasaba un mes, me contacté con la vendedora para decirle, oye, ¿qué pasa? Voy a ir a buscar mi auto porque ya no se vendió. Y me dice, no, el auto está vendido. El auto está vendido y en 15 días hábiles te vamos a hacer el depósito. De eso ya han pasado 4 meses. Su auto costaba 9 millones de pesos, fue vendido en 7 y transferido a otra persona. Él hasta ahora no ha visto un peso y tiene que seguir pagando las cuotas que le quedan. De un día para otro un tipo ladrón, un sinvergüenza, agarró mi auto, lo vendió. No me pagó la plata y perdí mi plata, perdí todo mi dinero. Y la vendedora ya no me contesta, el encargado de la empresa tampoco contesta, no contesta los WhatsApp, nada. En su página web, Autovir sigue ofreciendo vehículos de alta gama de hasta 60 millones de pesos, con positivos comentarios de supuestos clientes, nada que haga desconfiar.
Víctor quedó cesante. En junio necesitaba dinero urgente para abastecer su nuevo emprendimiento. Puso un aviso para vender su camioneta, una Hyundai Santa Fe del año 2018. Ejecutivos de Autovir lo contactaron, vendieron la camioneta y, al igual que en el otro caso, no le pagaron. En este minuto, de hecho, yo contacté al comprador. La tiene un señor que se llama don Sergio. Él la pagó de contado. No tengo ningún inconveniente con él porque es parte del mismo negocio. Si el inconveniente es que lo que no cumplieron fueron los que tenían que pagarme a mí. Le deben 12 millones de pesos. El problema es que no tiene dónde reclamar. La automotora operaba en el piso 8 de este edificio ubicado en la comuna de Vitacura. Preguntamos al conserje, nos dijo que se fueron y que dejaron millonarias deudas por concepto de arriendo y gastos comunes. Bueno, de esta dirección de Avenida Kennedy 6800, la automotora Autovir se habría ido hace aproximadamente un mes. De hecho, aquí hay un letrero que puso la administración que dice que esta automotora ya no tiene las oficinas de atención en estas instalaciones. Tenían otra oficina en la misma Avenida Kennedy, un poco más arriba, a la altura del 7900. De ahí se fueron hace exactamente una semana. Parece chiste y broma, pero solamente ocasionalmente aparece este señor, que se supone que es el representante Matías Guerra, para decir que está tratando de gestionar todos los pagos pendientes, pero hasta la fecha no pasa nada. De hecho, hoy día mismo me escribió que estoy tratando de solucionar todo para pagarle. Pero eso es mentira, si ya hace mucho rato que no aparece, desaparece ocasionalmente. Te manda estas fotos del banco a veces que está haciendo la gestión de los valevistas, que los tiene. Y han pasado ya 2 meses. Víctor puso una denuncia en la PDI por presunta estafa. Ahí se dio cuenta que había más afectados. Y no solo eso, también descubrió que los socios de esta empresa cada cierto tiempo van cambiando la razón social y el nombre de la automotora. Hay por lo menos 3 que están siendo investigadas por la PDI desde el 2019. Automotora Oriente, Automotora Val y Autovir. ¿Cómo me di cuenta de eso? Porque al hablar con la automotora que vendió mi vehículo, él de muy buena fe me pasó el comprobante de la transferencia, donde la cuenta decía que era a Inversiones distribuidora Santoro, que es Inversiones Santa Paula, y con copia de correo a Automotora Oriente. ¿Qué tienen que ver dos cosas distintas? Nada que ver con donde yo dejé el vehículo, en donde están cayendo las platas de supuestamente nuestros vehículos. Estamos recogiendo los antecedentes, estamos recogiendo los testimonios, los registros documentales y estos están siendo analizados. De esa información, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana va a generar un informe ante el fiscal, se va a incorporar en la carpeta de investigación junto con otros antecedentes que también tiene el fiscal. Entre las 3 automotoras habría más de 100 víctimas. La mayor parte ha señalado que entregaron autos a esta automotora, los cuales al cabo de un tiempo fueron vendidos por la misma y no les reembolsaron ningún tipo de dinero y vienen a saber una vez que el automóvil está inscrito a nombre de un tercero. José es una de las pocas víctimas que logró recuperar su camioneta valuada en 13 millones de pesos. Al darse cuenta que pasaban los meses y no le pagaban, inició una funa en las redes sociales. Insistí, llamé a sus papás, a sus hermanos para ubicarlo. Y eventualmente empecé a conversar con él todos los días, con toda su gente, hasta que por fin, yo creo que por cansancio, finalmente nos devolvieron el vehículo en condiciones no como las que lo habíamos entregado. Lo usaron bastante, pero eventualmente pudimos solucionar el problema. Pedimos entrevista al actual dueño de Autovir, Matías Guerra, quien figura desde agosto como representante legal y es quien envía los mensajes. No quiso hablar, pero a través de un mensaje escribió que él también habría sido víctima de una estafa y que está estudiando una demanda. La abogada de 5 de las víctimas dice que para evitar más fraudes es necesario y urgente la detención de los responsables de esta presunta estafa. Súper importante que se formalice a los cabecillas de esta agrupación y que se les dé prisión preventiva, porque estos delitos no han cesado. O sea, la sociedad está en peligro en este momento. Hay que conversar con esta gente, seguirla y seguirla. O sea, ellos tienen que sentir la presión de lo que significa que deban. Esto es orquestado
en una forma muy inteligente y en la cual hoy día, ojalá, se les pueda dar su merecido, por así decirlo, porque efectivamente ninguna de las personas que estuvo involucrada en entregar sus vehículos lo hizo de mala fe. Y la rabia que tengo hoy en día es más grande. O sea, mi idea, aparte, es que las acciones que sean con los abogados sean fuertes. Yo ya no quiero ir por la plata que me deben. En el fondo yo quiero ir por daño y perjuicio, por todo lo que en el fondo me ha acarreado este problema, porque así como a mí, a muchos le han acarreado muchos problemas. Lo importante es poder darle respuesta a los afectados, personas que tenían necesidad de dinero con urgencia, que perdieron sus ahorros y que lamentablemente confiaron en una automotora que parecía ser de prestigio y que hoy se ha esfumado. Tenía 45 años y falleció por causas desconocidas en su casa de Hualpén, pero el cuerpo de este hombre permaneció largas horas al interior de su domicilio sin que nadie llegara a retirarlo. Aunque suena increíble, su familia asegura que se vio obligada a denunciar un falso homicidio para que el servicio médico legal finalmente levantara el cadáver. Un dolor que se vio agudizado por el calvario que la familia de Carlos Vera tuvo que atravesar tras su repentina muerte la noche de este martes. Desmirante lo que hace este tema la justicia chilena. Injusto. Es injusto lo que pasa. No se lo damos a nadie. Carlos se desplomó en la cocina de su casa en la comuna de Hualpén, según su familia, sin intervención de terceros. De manera espontánea, tenía 45 años. Pero su muerte fue solo el comienzo de una historia increíble y dolorosa. Nadie levantó su cuerpo, quedó al interior del domicilio. Al no tener una causa determinada de muerte, ellos no querían meterse en un problema legal haciendo el trámite funerario de una persona que no tenía una causa determinada en el fondo. Fuimos a distintas funerarias y nos dijeron lo mismo. Y así transcurrió toda la madrugada y casi toda la jornada del miércoles, sin respuestas claras y sin ninguna solución. El cadáver seguía ahí. Difícil porque imagínate, va a cumplir casi 20 horas. Muy triste, toda la noche, ahora todo el día. Algo que yo nunca había visto. El cuerpo de Carlos Vera finalmente estuvo 18 horas al interior de esta casa de la población 18 de septiembre. Su familia dice que desde el Hospital Higueras de Talcahuano solo se les entregó esta declaración jurada, donde el médico de turno dice que no se pudo establecer la causa de muerte. Nadie les habría entregado el documento que era clave para que, por ejemplo, una funeraria actuara. 3 no pudieron hacerlo. No tenemos certificado médico. Los 2 médicos que se han visitado para que lo emita nos ha mandado un comunicado que ellos no se hacen responsables de una persona que no ha tenido una enfermedad y no van a emitir certificado de función. En un comunicado, el Servicio Salud Talcahuano aseguró que se emitió certificado de defunción y de imposibilidad actuando según Decreto Ley 460. Pero sin acciones claras, la familia optó por una solución casi tan increíble como el mismo caso. Surgió la idea de hacer una denuncia por homicidio, que sabemos que no es un homicidio, pero es la única forma que encontramos, una medida desesperada, para poder activar estos protocolos. Y así fue. A partir de este antecedente, la Fiscalía indicó que se abrió una causa penal y se instruyeron diligencias a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI para que concurrieran a realizar diligencias investigativas y peritajes al sitio del suceso. Este no presenta lesiones atribuibles a terceras personas, no obstante la causa de muerte va a ser determinada por la necropsia respectiva. Finalmente el servicio médico legal retiró el cuerpo. Casi un día después, un dolor y un capítulo que esta familia espera cerrar pronto. Bueno, no hay duda de que este no va a ser un verano tradicional en Viña del Mar. Por motivos sanitarios, el municipio, en conjunto con los canales organizadores, decidieron suspender la edición 2021 del certamen. Los residentes en la ciudad valoran que se haya priorizado la salud de sus habitantes. Enrique Iglesias tiró una gaviota de plata al público en 2000 y el trofeo le cayó en la cabeza a una mujer. Quizás alguna vez el artista habrá dicho, ojalá no se hubiera hecho ese festival porque nada de esto hubiese ocurrido. Me arrepentiría de haberlo hecho si lo hubiera hecho de mala idea. Bueno. En un festival que en el par de años que lleva animando, agrega, colecciona una serie de momentos icónicos.
Nos han tocado años bien históricos en general con Martín. Nos tocaron los 60 años juntos, el año pasado con el estallido social, que también estuvo bastante como en las cuerdas, si se hacía o no se hacía, no se sabía, o qué es lo que iba a suceder si se hacía. Y tan histórico ha sido todo que además agrega a la lista ser la primera animadora de un festival que no se hace, porque esta vez Viña no tiene festival. No va a haber festival en la Quinta Vergara. Porque no se dan las condiciones, sería muy difícil poder controlar eso. Me parece bien que no se haga. No queremos propagar más el virus. Se amontona tanta gente, yo lo encuentro bien. Porque si no, quizás cuántos más vamos a morir y todas esas cosas. Pero lo importante aquí no está solo sobre el escenario. En pandemia, el comercio formal y hasta el informal, que solía coronar su temporada con el Festival de Viña, queda complicado sin el certamen. Anoche me acabo de enterar que esto no se va a realizar este año, lamentablemente para mí y para mucha gente que está acostumbrada. Dice Eric, parte de los vendedores que aprovechan un espacio al interior de la Quinta Vergara, mientras otros en las calles también saben que la ausencia de festival les hace preparar un verano distinto. Va a haber menos gente, saber aprovecharlo nomás, porque que tener harta variedad de cosas para incentivar a que nos compren. Con una ocupación hotelera que suele llegar al 90% cuando hay certamen. Lo más buscado en el año en Viña del Mar, Concón, Valparaíso, es en la semana, alojamiento y restaurantes en Google. Entonces para nosotros va a ser una merma considerable, pero es importante también el tema de la seguridad de las personas. Me alegro que sea una decisión en conjunto de los canales con el municipio, porque obviamente lo primero siempre va a ser la salud de las personas. Y donde, viendo el lado amable, más de algún Enrique Iglesias se salvará de cometer un error imperdonable como tirar una gaviota al público el próximo verano. ¡Tiraste la gaviota! Porque Viña no tiene festival, el 2021 al menos. Esa versión se realizará el 2022 y esperamos, con todo el condimento que siempre hace de Viña la gran fiesta del verano. En Chile se consumen aproximadamente 990.000 toneladas de plástico al año. Un problema si ese material no vuelve a reutilizarse, por supuesto, pero varios actores desde distintos puntos del país aportan para que esta enorme cifra no se convierta en basura y pueda tener un fin práctico. ¿Cuál es la ruta del reciclaje? Lo vemos en el siguiente informe. El 75% de la basura que se encuentra en las playas chilenas corresponde a plástico. Más de 200 nidos de aves construidos con desechos plásticos fueron encontrados en la bahía. 8 millones de toneladas de desperdicios llegan al mar cada año, cifra que podría triplicarse en los próximos 20 años. Ejemplos lamentables del daño ambiental que genera el plástico son muchos. Un material cuyo uso estamos lejos de erradicar, por lo que su reciclaje se transforma en una solución urgente. En la región de Aysén, las educadoras comienzan a sembrar esta semilla en los niños. Hace 8 años que empujan la cultura del reciclaje. Decidimos que era un excelente lugar para instalar estos puntos limpios, eran los establecimientos educacionales, porque podían ir de la mano con la educación ambiental. Hemos hecho un trabajo bien de hormiguita, porque es bien difícil cambiar hábitos. Los niños son los que pueden hacer algo distinto y los que creen que con un granito de arena de todo se va a lograr algo. Y yo creo que así es, pues. Luego los niños motivan a sus padres. Este centro de acopio lleva 15 años en el rubro. Han generado sinergias con distintas industrias, una de ellas la pesquera. Hay muchas empresas ahora, pesqueras, salmoneras, que están disponiendo de sus residuos que generan en sus procesos habituales en nuestra planta de reciclaje. Y nosotros aquí hacemos el trabajo que corresponde, el trabajo de minimización, de separación, triturado, compactado, almacenaje y despacho al destino final de cada uno de esos residuos. Tenemos que sumar a la educación, ¿verdad? Con entregar información a la gente, también ayudarla a cambiar los hábitos, irse sumando a esta cultura del reciclaje. Para completar el círculo y que, por ejemplo, esas botellas plásticas no terminen en el estómago de un ave, hay todo un extenso proceso. A más de 1.840 kilómetros al norte de Aysén, esta planta de bolsas superior en Placilla, Valparaíso, le da un sentido al buen hábito de reciclar. Reciben material también de la industria agrícola y del retail. Procesa alrededor de 1.000 toneladas mensuales de material reciclado y la gran importancia que tiene
es que todo este material ha sido recolectado a lo largo de todo Chile. Y en el proceso nada es al azar. Los pasa por una lectora de rayos X. El objetivo es detectar si tiene alguna partícula metálica que después no nos vaya a dañar el resto del proceso. Luego un molino se encarga de triturar todo el polietileno y lo convierte en esta suerte de plumilla. Tras eso, y como si habláramos de una lavadora gigante de ropa, el material se limpia. El agua que se utiliza en este proceso se recupera, se filtra y se vuelve a utilizar, por lo tanto no hay pérdida de agua. Claro, porque el foco sigue siendo el medio ambiente. El paso que sigue es el secado, elaboración y moldeado de este pellet. La materia prima del producto final, estas bolsas de basura de material reciclado. Lo importante es qué hacer de nuevo con ese material. En el caso nuestro, lo hemos logrado convertir en bolsas de basura. Es un material que recolectamos aquí en Chile, es un material que de otra forma contaminaría a los chilenos. Trabajo en cadena y mancomunado con un solo gran objetivo: evitar que este tipo de imágenes se sigan repitiendo. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Pedro Carcuro. La selección chilena culminó el trabajo del día de hoy con un entrenamiento en el Estadio Nacional simulando la hora del partido, 20 horas del viernes. Incluso hubo un campeonato de tenis de mesa en la concentración, el viejo ping-pong que ganó Arturo Vidal. Se incorporó Maripán, Castro, pero el gran problema es Eric Pulgar. Fíjense ustedes que desde el lunes está viajando. Al principio problemas en Florencia, después a esta hora debería estar llegando al Aeropuerto Internacional de Santiago desde Sao Paulo. Las noticias de La Roja en el día de hoy. Guillermo Maripán fue el primero en aparecer en el aeropuerto y luego lo hizo el delantero Niklas Castro. Arribaron juntos desde Europa y significó un ansiado alivio para Reinaldo Rueda. En el caso de Guillermo Maripán y Niklas Castro llegaron por suerte, luego un tremendo viaje, muy cansador, pero ya están acá. Del aeropuerto directamente al hotel, toma de temperatura respectiva y modo activación tras una larga travesía. César Pinares también se integró luego de su viaje a Brasil para fichar en Gremio y mientras ellos aprovechaban las trotadoras, un crack disfrutaba de la piscina. Modo relax. Fue lo que escribió Arturo Vidal en sus redes sociales capeando el calor. El Rey descansaba antes de competir en el torneo de ping-pong junto a sus compañeros. Ahí, el volante del Inter fue el mejor. Así que ha sido un gusto ganar este torneo. Un abrazo grande para todos. Luego directo al bus para cumplir con el tercer día de entrenamientos de La Roja. Nosotros tenemos un gran equipo y ojalá poder dejar los 3 puntos en casa. Pero en este entrenamiento, Reinaldo Rueda no pudo contar con todos sus convocados. La verdad que ha sido muy complicado para nosotros, más complejo de lo normal. Los líos no han dejado tranquilo a Eric Pulgar, un hombre clave en el mediocampo de La Roja. Se rebeló contra las autoridades italianas y viajó igual, pero... Pierde la conexión de Sao Paulo porque lamentablemente el vuelo de Londres a Sao Paulo se atrasó y ha sido muy engorroso y para el jugador ha sido realmente una odisea poder venir a Chile. La de este miércoles fue una práctica distinta. El Estadio Nacional le abrió las puertas a la selección. Misma cancha del duelo de este viernes, mismo horario. Acá los recién integrados y las figuras como el portero del Real Betis, Claudio Bravo, el delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, y el Rey Arturo comenzaron a ensayar el repertorio que ocuparán para intentar vencer a la selección peruana. Por mientras, Reinaldo Rueda sigue esperando al último jugador para que este jueves por fin pueda entrenar con el plantel completo. Y ahora entremos a la cancha con la selección chilena, con un probable equipo que pueda enfrentar a Perú este viernes en el Estadio Nacional. Juega Claudio Bravo en portería, eso está claro. No sé si será el capitán, parece que no va a ser Alexis, pero Bravo estará en la puerta. ¿Quiénes pueden ser los zagueros centrales de la selección chilena? Ahí está, por la izquierda podría ser Vegas y Paulo Díaz por la derecha.
con 2 centrales y jugaría con 2 laterales, con línea de 4. Rueda, Isla de gran campaña en el Flamengo por la derecha, y aparece uno de los convocados inesperados, Jean Bossellur. En el medio campo, quienes irían armando esta zona tan importante en el juego. Eric Pulgar sería una especie de centrohalf, el volante central, acompañado por Arturo por la izquierda y por la derecha César Pinares, quien se va al fútbol brasileño. Y en la línea ofensiva, no, yo no juego, se lo puedo confesar, solamente estoy haciendo aquí la información. Alexis Sánchez iría por la izquierda, Fabián Orellana por la derecha y Felipe Mora por el centro. ¿Qué podemos concluir? Que este es el equipo de los retornados. Partiendo por Claudio Bravo, el portero, retorna a la selección. Jean Bossellur, allá en el fondo, Claudio Bravo, uno de los retornados. Hablamos también de Jean Bossellur y más adelante otros que retornan son Felipe Mora, no considerado hasta ahora que juega en el fútbol de los Estados Unidos, y Fabián Orellana, de largas y brillantes campañas en el fútbol español. Bueno, saltemos al rival. Las dudas del técnico argentino Gareca, quien ha entrenado intensamente y piensa que la Padula, el ítalo peruano, puede ser el atacante. Perú viaja hasta ahora a Chile con la baja por lesión muscular del volante Sergio Peña. Les cuento que hay otra cosa que influye en este partido. El ambiente político de Perú, en lo extrafutbolístico, esta situación con la destitución del presidente Vizcarra no ha dejado indiferente a los rivales de La Roja. Hay mucha gente importante, intelectuales en Perú, que convocan a los futbolistas para que se manifiesten en contra de lo que está aconteciendo. Pero escuchemos al coach argentino, a Ricardo Gareca. Tenemos un alto concepto de Chile como selección, como equipo, su cuerpo técnico ahora, los cuerpos técnicos que ha tenido, su cuerpo técnico de ahora, es un cuerpo técnico, Reinaldo Rueda es un hombre de mucha experiencia. No, sabemos la necesidad de siempre estar en un rol protagónico. Este martes, Rafael Dudamel, el técnico venezolano, llegó a Chile para tomar el buzo de la U. Es decir, instalarse como técnico, pero resulta que tendrá que esperar. Veamos las razones. Una PCR que se hizo el venezolano cuando llegó a Santiago dio coronavirus positivo, así que tendrá que seguir los 3 primeros partidos de la segunda rueda desde la casa o desde una residencia sanitaria. Y el avión esté completamente detenido en su posición final. Bueno, un poco agotador siempre el viaje. 5 horas 50 minutos viajó desde Bogotá, Colombia, hasta Santiago Rafael Dudamel, el nuevo técnico de la U. En tierras cafetaleras dejó su labor radial para tomar la banca azul. Pero afortunadamente pudimos resolver todos los trámites para llegar lo antes posible. Trámites que involucraron un examen de PCR, el que posteriormente sirvió para ingresar al país. Hasta ahí nada raro, de hecho tras su arribo se practicó otro, luego partió al CDA. En la cisterna, el nuevo jefe universitario se reunió con el presidente Aubert y otros directivos de la institución. Luego, breve visita al plantel. La sorpresa fue mayúscula horas después. Comunicado. Caso positivo de COVID-19 de Rafael Dudamel. El último PCR que se practicó Dudamel arrojó resultado positivo, desencadenando preocupación en quienes compartieron con él. El venezolano fue aislado en una residencia sanitaria. Ahí hará cuarentena, a tiempo en el que Marcelo Jara y Esteban Valencia tomarán al equipo, aunque el exmineiro igual logró ver el entrenamiento de este miércoles. Desde su burbuja y vía streaming, Dudamel siguió la práctica. El nuevo jefe miró por tele cada detalle del trabajo. Estoy feliz de estar acá ya. Intenso día para los azules. En menos de 24 horas la U recibió a su nuevo jefe, confirmó su positivo de COVID y luego trabajó vía streaming. Y la U está de duelo. El fútbol chileno está de luto porque a los 83 años ha fallecido un grande.
Carlos Campos, goleador histórico de la U, 199 goles, 6 campeonatos, bronce con la selección chilena al Mundial del 62. La partida de una gloria de nuestro fútbol. Nos criamos juntos desde chicos. Nosotros, tantos recuerdos lindos, veraneábamos juntos. De la noche a la mañana se va un amigo que ha sido rival, compañero. Avanza Álvarez, cierra Marcos y gol de Carlos Campos. Una leyenda que partió una de las máximas glorias del país y sobre todo de la Universidad de Chile, goleador histórico de la U con 199 tantos. No hay otra persona que haya convertido más goles con la camiseta de la U. A los 83 años falleció Carlos "el Tanque" Campos. Somos muy amigos, muy amigos. Yo creo que eso es la amistad. Pero voy echando de menos a mi compañero, al Kiko Valdés, al Nino Landa, a Misael Scuti. Uno de los socios fundadores del Ballet Azul, integrante del plantel de la selección tercera del mundo en 1962. Sus compañeros, sus amigos de toda la vida lo despiden con pesar. Con Carlos Campos somos amigos del año 1953. Y siempre ha sido un gol o dos goles el triunfo. Y cuando no echaba, como que se echaba un poco de menos. Carlos era, como nosotros decíamos, aparte de ser un goleador, un gran jugador, un muy buen compañero. Al pasar esa edad en que nada es verdad. Leonel Sánchez siempre fue su socio en la U. Conocida era la frase "centro de Sánchez, gol de Campos". Los compañeros perfectos. Se suma Sergio Navarro, su compadre de toda la vida. Como capitán, como jugador, una alpargata al lado del amigo, del compañero. Un gran amigo, buenos compañeros, trabajamos bien. Con la Universidad de Chile ganó 6 títulos, aún es el máximo goleador de los clásicos, ahora junto a Esteban Paredes, integrante importante del Ballet Azul, uno de los equipos de la U más recordados de la historia, atacante robusto, difícil de parar, una gloria que siempre fue recordada por el club de toda su vida. Este archivo es de este año, su último cumpleaños lo celebró con el plantel azul. Cumpleaños, que lo cumpla feliz. Así fue la despedida del Tanque en Ovalle, la ciudad donde estaba radicado. ¿Con mucho cariño a la gente? Sí, impresionante, impresionante. Es algo que en realidad me ha conmovido mucho. El grupo nuestro fue extraordinario, es extraordinario lo que queda. Yo lo voy viendo, se me le van apagando muchas luces. Antes teníamos una avenida llena de luces y ahora están quedando 7 focos. Un adiós doloroso, como dice Humberto Chita Cruz, se apaga una vela más de las glorias del 62 y van quedando 7. Se va una de las leyendas del deporte chileno, el mundo del fútbol llora, la partida del gran Carlos "el Tanque" Campos. Soy Carlos Campos, soy un mundialista 62. Nuestras condolencias para la gente de la U y para la familia de Carlos Campos. Tenemos que ir a comerciales y luego vuelve Iván Núñez con las noticias aquí en 24 horas. Ahora. Información de último minuto, un cuartelero de bomberos resultó herido a bala en Quilicura. Estamos en contacto con Sabrina Kienar, quien tiene los detalles. Sabrina, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, hace tan solo minutos un funcionario de este cuartel fue alcanzado por perdigones mientras realizaba prácticas habituales al exterior de el cuartel de la tercera compañía de bomberos de Quilicura. Ahora, este fue herido en su abdomen y en sus piernas, por lo cual fue trasladado a una mutual
para ser atendido. Ahora, preliminarmente se trata de un sujeto que habría robado pertenencias de un vehículo y los dueños se percataron de esta situación, razón por la cual lo persiguieron hasta este punto, ya que el individuo ingresó a la parcela que se encuentra precisamente al frente de este cuartel, tal como pueden ver en imágenes. Ahora fue minutos después de que él efectuó disparos desde el interior, donde lamentablemente uno alcanzó al funcionario que se encontraba en el exterior. Ahora pasemos a escuchar declaraciones del comandante. Producto de un incidente de carácter callejero, un robo específicamente, uno de nuestros cuarteleros, don Julio Zamorano, recibió impactos de perdigón, 8 en definitiva, ¿ya?, que le ocasionaron algunas lesiones en su abdomen y en sus extremidades inferiores. Producto de eso, nuestro cuartelero fue trasladado a la H para constatar las lesiones y que se produzcan las curaciones correspondientes. Ahora también dentro de las hipótesis que existían era que este fue un ataque directo al cuartel, razón que ya fue descartado completamente por el comandante. Ahora también preliminarmente se habla que la persona que efectuó estos disparos vive justamente en esta parcela que se encuentra adentro del cuartel, así que claramente estaremos manteniéndonos al tanto, pero de todas formas es importante destacar que el funcionario de este cuartel de bomberos se encuentra estable, ya se encuentra en un mutual siendo atendido, pero claramente lo estaremos manteniendo al tanto ante cualquier información. Bien, Sabrina, muchas gracias. Buenas noches. Con estas imágenes hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato en 24 horas. Espérenos. De regreso con la noticia, le contamos que luego de 2 meses cerrado por la pandemia, el 26 de noviembre, el Parque Nacional Torres del Paine podrá recibir a visitantes nacionales de comunas en la fase 3 del plan Paso a Paso. Seleccionado como la mejor atracción turística natural de Sudamérica en los World Travel Awards 2020, el Parque Nacional Torres del Paine se alista para reabrir sus puertas este 26 de noviembre. Sabemos que hay muchas personas, en especial de Puerto Natales, que están clamando por trabajar. Y acá se abre la importante posibilidad de que ellos puedan hacerlo. Independiente de que estén en fase 1, ellos pueden ir a trabajar a Torres del Paine. Podrán llegar visitantes cuyas comunas estén en la fase 3 del plan Paso a Paso. Pese a que aterrizarán en Punta Arenas o Puerto Natales, no podrán ingresar a estas ciudades si continúan en cuarentena. Tengo un restaurante que en este momento está como solamente servicio delivery. No veo un beneficio directo aún. Puerto Natales debe salir del confinamiento, debemos cambiar el plan Paso a Paso para permitir que una ciudad participe del turismo y en cierta forma se complemente con Torres del Paine porque juntos son el destino. Es decir, desde los aeropuertos tendrán que viajar inmediatamente a la comuna de Torres del Paine, en donde no solo se ubica la octava maravilla del mundo. Por ejemplo, en el Pueblito Serrano, en las estancias aledañas, en Cerro Castillo. Y todo eso va contribuyendo a tener una capacidad instalada que nos permita recibir visitantes. Reapertura del Parque Nacional que se realizará en 2 fases. En diciembre próximo ya se habilitará el circuito Paine completo. Va a estar abierto, por ejemplo, el sendero emblemático Base Las Torres. Es un sendero que es por el día, se demora una persona entre 8 horas por medio ida y vuelta. Y también va a poder estar abierto todo el circuito W. Si hasta hace algunos días el sector turístico de la zona se manifestaba exigiendo poder trabajar, la reapertura del parque genera esperanza en el rubro. Solamente estábamos esperando que nos den luz verde para poder operar y así es que ya tenemos todos los protocolos listos. Va a permitir que se empiecen a generar ya las reservas para el sector turismo y eventualmente reactivar también el sector del comercio. Hay muchas personas que dependen del parque, hay guías turísticos, hay artesanos, hay transportistas, en fin, toda la cadena logística también de quienes operan en el parque. Es que este año la llegada de visitantes a la llamada octava maravilla del mundo se redujo en un 66% respecto al 2019. Con esta reapertura buscan darle un giro a la crisis económica que enfrenta hoy el sector turístico de la zona. ...24horas.cl. Atención porque el CERNAC anunció un acuerdo para compensar a 53.000 clientes afectados por la colusión de las farmacias
Si usted ingresa a nuestro sitio 24horas.cl puede revisar quiénes podrán acceder a los 22.000 pesos que son parte del acuerdo. También le contamos que a esta hora una de las cosas más comentadas en redes sociales es la caída, la intermitencia del servicio de YouTube, así que atención con aquello. Estamos terminando las noticias, como siempre le damos las gracias por informarse junto a nosotros. Siga nuestra sintonía, ya llega La Jauría y luego Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.